Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa de Debate 22 que yo jamás pensé que se pudiera hacer, pero aquí está y yo no soy tan feliz. Saludo con mucho cariño, con mucho amor a Saidi y Andrés. ¿Cómo están, Saidi? Contéstanos. Hola Álvaro, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti, para la audiencia y pues contenta de estar acá para compartir este texto que trabajamos y que bueno, ha llamado mucho la atención. Andrés, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar acá. Gracias. Les explico. ¿Por qué decía yo que jamás pensé que esto se pudiera hacer? Porque es sobre fotonovelas. Y es que tenemos mucho que decir de ellas, aunque usted no lo crea. Comencemos por poner a la gente en antecedentes. ¿De qué es una fotonovela? Me imagino que para un chico de 18 años es como un daguerrotipo. O sea, ¿qué es eso? Sí, sí, seguramente Álvaro. Bueno, hay que decir que las fotonovelas son un género literario que surgieron más o menos en los años 60, en los años 70, empezaron en Europa, específicamente en Italia, y luego llegan hacia los 50, 60 a América Latina. Se trata de una revista, ¿no?, que está, digamos, tiene una estructura más o menos de 30 páginas que contiene una historia contada a partir de cuadros, de globos, de viñetas, y es una historia, digamos, que en el centro tiene una estructura melodramática, ¿no? Cuenta una historia con un final feliz, porque pueden haber fotonovelas rosas, ¿no? De estas románticas que operan, digamos, a partir de las emociones, ¿no? Y surgen, digamos, con una trama que va, digamos, envolviendo una serie de elementos, de actores, de protagonistas, y que al final, por lo menos en el caso de las fotonovelas rosas, tienen por lo general un final feliz. Y otro tipo de fotonovelas, porque en los años 60 hubo una variedad temática impresionante, de la que más adelante hablaremos, pero señalar que justamente otro tipo de fotonovelas son las fotonovelas rojas, que también mantienen esta estructura, digamos, lo emocional es el centro de esta historia, pero tienen un final generalmente fatídico, ¿no? Una tragedia, y termina así la historia, ¿no? Entonces, Andrés, estas son... ustedes no son fans, ustedes son investigadores. ¿Por qué hablar de fotonovelas, pero sobre todo, por qué transformarlas en este libro que tengo aquí? Mira, Álvaro, hay motivos personales y motivos académicos, ¿no? Saidi y yo somos colombianos, entonces crecimos con la cultura popular mexicana. Crecimos con la televisión mexicana, con el Chavo del Ocho, La Carabina de Ambrosio, con Pini Iglesias, y la lista es larguísima. Entonces siempre crecimos con esa fascinación por México. Cuando yo llegué acá hace más de 20 años, me llamaba mucho la atención ver en el metro a la gente leyendo el libro vaquero, y bueno, estas publicaciones que estamos hablando de millones y millones de ejemplares que se distribuían semanalmente. Y entonces, como interesados en la cultura popular, dijimos, bueno, aquí hay un vacío. Hay estudios sobre televisión, hay estudios sobre cine, hay estudios sobre la radio, pero algo que fue tan importante en la cultura mexicana como fueron las fotonovelas. O sea, había semanas donde se estaban imprimiendo más de 4 millones de ejemplares y llegaban a toda América Latina, llegaban a Estados Unidos. O sea, México fue una potencia en cultura popular, y las fotonovelas son un capítulo muy importante en esa historia que nosotros, con un equipo de colegas, quisimos reconstruir. Les voy a contar una intimidad. A mí me invitan a dar charlas muy seguido sobre la historia de las telenovelas. Y siempre le digo a los universitarios que para mí es muy importante contar la historia de la telenovela, porque no quiero que pase como con la historia de las fotonovelas, que se había perdido, donde no tenemos una fuente que reúna las fotonovelas en su totalidad producidas en este país, y de repente ustedes me sorprenden con esto. Estoy enamorado de su libro, Saidi.
Sí, efectivamente yo creo que era una investigación pendiente, digamos, sobre todo en la historia de la cultura popular mexicana de los años 70, ¿no? 60, 70, incluso hasta los 80, ¿no? Y fue importante porque lo que observamos es el éxito editorial, ¿no? La industria editorial que se desarrolló en ese periodo fue impresionante, ¿no? Un momento de muchas transformaciones, de la revolución cultural, de la revolución sexual, transformaciones que tenían que ver también con el cambio en los valores, en las mentalidades, ¿no? En la visión incluso que se tenía sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, ¿no? Hay una transformación importante y creo que ese periodo lo muestran también, o sea, se puede ver a través de las fotonovelas, ¿no? Yo los tengo que felicitar públicamente porque es un librazo. Está muy bien estructurado, muy bien investigado. No me quiero ni imaginar los dramas, los melodramas en los que se metieron para conseguir el material, que al rato nos contarán, pero sobre todo toda esta aventura. Andrés, dale los datos del libro al público, por favor. ¿Cómo se llama bien? ¿Dónde lo podemos conseguir bien? Sobre todo hay gente en Estados Unidos que seguro, bueno, se va a estar retorciendo de placer como yo. Sí, el título del libro es Melodramas de papel, historias de la fotonovela en México. El libro fue publicado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y se puede conseguir, bueno, como acaba de salir, únicamente en la librería del Instituto de Investigaciones Históricas, pero más adelante lo podrán descargar en PDF de manera gratuita en la página de nuestro instituto. Es maravilloso. A ver, me estás diciendo que va a ser gratuito. ¿Cómo? Pues son las políticas de la UNAM. Somos universidad pública financiada por el pueblo. Por consiguiente, lo que nosotros publicamos debe ser de acceso gratuito para todo el mundo. Pero además, aquí hay una historia de éxito, una historia con muchos autores, una historia con muchos retos. ¿Qué te parece si nos vamos a comercial? Y regresando, profundizamos porque, créanme, atrás de las fotonovelas mexicanas hay un retrato que no encuentran en ningún otro lado de lo que somos, nos guste o no. Es un programa especial de Debate 22. Quédense con nosotros. Continuamos. Estamos de regreso en este programa especial de Debate 22 hablando todo de la historia de las fotonovelas en México. ¿Lo pueden creer? Estamos con Saidi y con Andrés, dos grandes investigadores, y este libro vale oro. Saidi, ¿no se sienten ustedes medianamente mal como parte del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM de hablar de algo tan populachero como las fotonovelas? ¿No les quita mérito? Pues fíjate que es un tema un poco curioso, porque, claro, lógicamente algunos de los colegas que trabajan, digamos, otro tipo de historia económica, historia política, generalmente tienden a considerar este tipo de investigaciones como menores, ¿no? Sin embargo, nosotros trabajamos a partir de la historia cultural, ¿no? Y con ello lo que hacemos es justamente identificar imaginarios, representaciones, mentalidades, ¿no? De la sociedad en diferentes épocas, ¿no? De la historia. Y justamente eso es lo que quisimos rescatar con las fotonovelas, ¿no? Haciendo esta investigación, ubicando la fotonovela en un contexto histórico importante de transformaciones, como ya lo mencionaba antes, pero que justamente es la forma de entender, ¿no? Y de identificar cuáles fueron las mentalidades, qué leía la gente, cómo vivía, ¿no? Cuáles eran como las representaciones de género, de clase, de raza, incluso raza, etnia, en ese periodo. Y creo que este trabajo
que fue un trabajo, digamos, en conjunto con alrededor de 9 investigadores, pues logra conjuntar todas estas inquietudes y dar respuesta a estas preguntas que todavía no se han trabajado de manera amplia en la historia del siglo XX mexicano. Andrés, me encanta que seas colombiano porque te voy a preguntar algo muy escabroso. ¿Por qué los mexicanos tenemos tantos problemas con las expresiones melodramáticas? ¿Por qué? Cuando en otras partes del mundo nos estudian precisamente por eso, por nuestras expresiones melodramáticas. Mira, no sé si tenga una respuesta directa a tu pregunta, pero lo que sí pudimos desarrollar en esta investigación fue de qué tamaño es el melodrama en la cultura mexicana, y que no es privativo de la cultura mexicana, sino de la cultura latinoamericana. Y es por una parte una pedagogía de las emociones, ¿sí? Porque el melodrama nos enseña a sentir, nos enseña, porque finalmente las emociones son performativas. O sea, pueda que la gente no sepa definir qué es el amor, pero sabe reconocerlo, sabe reconocer los celos, el odio, etc. Y entonces, a través de todos estos dispositivos como son las telenovelas, las fotonovelas, las radionovelas, ¿sí? Circulan lo que mencionaba Saide hace un momento, ¿no? Estos imaginarios de las emociones que pueden verse o pueden entenderse como complicados, pero finalmente son códigos compartidos que permiten que la sociedad interactúe tanto en lo bueno como en lo malo, porque también por ahí circulan prejuicios terribles, que es buena parte de lo que habla el libro. Al principio pedíamos las fotonovelas de pronto como una diversión inofensiva, y al final nos dimos cuenta, que es uno de los argumentos centrales del libro, que de inofensivo no tiene nada. Prejuicios de género, de raza, de clase, están estructurando todo esto. Entonces, claro, son estructuras en el sentido antropológico como muy fuertes, ¿sí? Que de pronto la gente las consumió durante décadas, durante mucho tiempo, y eso hace que les dé una forma de ver la vida, de ver las cosas, de entenderse con los demás, y ahí es donde pueden aparecer estos problemas que tú dices, Álvaro. Saidi, ¿las fotonovelas son chafas? Pues hay de todo, Álvaro. Lo que encontramos es, en varias cosas, ¿no? Por un lado, digamos, unos mensajes que de alguna manera se resisten, digamos, o más bien promueven los valores tradicionales, ¿no? Por un lado. Y por el otro invitan, digamos, mostrando imágenes hacia, digamos, cambio, una apertura a la sexualidad, una apertura hacia las nuevas formas de cotidianidad en la modernidad y demás, ¿no? En ese sentido, digamos que hay una serie de discursos como muy tradicionales que se mantienen y que uno se pregunta, bueno, ¿hasta dónde está este dispositivo que tiende, digamos, a mantener a la sociedad en ciertos valores tradicionales del amor, ¿no? Del amor romántico, de las relaciones tradicionales de pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, uno puede decir, bueno, o sea, hay discursos como, ¿no? que como que juegan con ambigüedades, ¿no? Por otra parte, también señalar a esto del concepto de chafa que dices, señalar que había de todo. Había una cantidad de fotonovelas para todo tipo de público, ¿no? Incluso tiene que ver esto con los precios, ¿no? O sea, había unas que costaban un peso y las más costosas eran de 4 pesos, ¿no? Pensemos que en la época, por ejemplo, un parámetro que nos ayuda a medir más o menos cuánto era este valor es que el kilo de tortilla costaba 2 pesos, ¿no? Entonces, había fotonovelas que costaban 1 peso y que, bueno, pues podemos deducir que era de muy fácil acceso para una buena cantidad de sectores de la población, ¿no? Y las de 4 pesos que eran ya, digamos, fotonovelas mucho más ilustradas, ¿no? Con un papel mucho más fino, a color, ¿no? Y entonces, en ese sentido, como que había más... había una diversidad y que lo que podemos ver es que había acceso para diferentes sectores. Entonces podía haber unas muy baratas de una manufactura barata
y otras pues muy elegantes para otros sectores. En los años 90 tuve el privilegio de conocer al maestro Ricardo Rentería, autor de grandes éxitos de la fotonovela. Él me enseñó su biblioteca y era impresionante ver los repartos. María Félix haciendo fotonovela de gemelas. Bueno, ¡qué locura! ¿Y qué me dicen de hace 2, 3 años que varias de estas obras del maestro Caballero fueron expuestas en el Museo de Arte Moderno? Sí estamos hablando de algo importante, Andrés. Sí, y volviendo un poco a tu pregunta anterior, para los estudios culturales no hay objeto chafa. Porque la idea es que el objeto que sea ponerlo a hablar, es decir, que nos diga qué de la cultura donde fue creado nos puede transmitir a nosotros. Entonces nosotros ponemos a hablar a las fotonovelas. Ese es como el gran reto a lo largo del libro. Y hay una característica fundamental de las fotonovelas y es lo multimedia. Es decir, personajes del cine hacían sus fotonovelas. Prácticamente todos los grandes personajes del cine y de las telenovelas hacían fotonovelas. ¿Sí? Pero también personajes de la radio, como El Santo saca su fotonovela. Pero también estaban estas fotonovelas que mencionaba Saidi, de producción barata, de actores desconocidos que soñaban convertirse en actores famosos gracias a las fotonovelas. Entonces, claro, era muy barato producirlas, muchos de ellos ni cobraban porque los famosos pues ya tenían fama, era simplemente para dar a conocer su imagen. Y los otros que no conocía a nadie, lo hacían gratis para vender su imagen como trampolín para algún día poder ser famosos. Y eso es interesante porque hay un diálogo. La gente mandaba historias a algunas revistas, mandaba sus fotos y hacía concursos, ¿sí? Para que pudieran participar como actores. Entonces, era como una posibilidad de soñar con la fama gracias a estas publicaciones masivas. Era hermoso. Miren, vámonos a corte porque regresando viene la parte escabrosa. Sí, también hay parte escabrosa en este programa especial de fotonovelas de Debate 22. Continuamos. Llegamos al último bloque de este programa especial sobre la historia de las fotonovelas, las historias de las fotonovelas en México, con dos grandes especialistas, con Saidi y con Andrés, y este libro maravilloso. Y yo les dije que íbamos a charlar sobre cuestiones escabrosas, y tenemos que irnos hacia lo que tiene que ver directamente con ustedes como investigadores. Andrés, ¿qué metodología siguieron? ¿Cómo podemos saber nosotros, como lectores, que este es un libro de verdad? Mira, lo primero que nosotros nos preguntamos con Saidi fue ¿qué encontraba el lector o la lectora ahí para engancharse y estar cada 8 días comprando esas fotonovelas? Todo trabajo de historiador es un trabajo de imaginación, porque tenemos que volar en el tiempo a tiempos que ya pasaron. Y esa fue como la gran pregunta. Y por otra parte, lo que hicimos fue una revisión general de las fotonovelas. Desafortunadamente no hay un acervo, una biblioteca, una hemeroteca con una muy buena colección, porque es un material que nunca se pensó para que fuera de pronto como patrimonio, como acervo cultural, etcétera. Afortunadamente la hemeroteca de la UNAM conserva una cantidad considerable de ejemplares, pero no es suficiente. Nos dedicamos a comprar por internet, ir a tianguis. En la introducción decimos que éramos los historiadores pepenadores, que no íbamos a estas bibliotecas sofisticadas, sino que andábamos en tianguis hasta que finalmente pudimos hacer una muestra. ¿Sí? Una muestra para darnos cuenta de los tipos de fotonovela que había. Y entonces, ya de acuerdo creando una tipología, armamos un equipo con colegas y con estudiantes especialistas en estudios de la imagen, estudios culturales principalmente, y lo que hicimos fue dividirnos por tipos de fotonovela. Por eso, cada capítulo el lector va a encontrar fotonovelas de amor, fotonovelas de luchadores,
otras de nota roja, como las que analiza Saidi, las eróticas, que son las que yo analizo, las de terror, las de miedo, las que son dirigidas para niños. Entonces, los lectores van a encontrar como un mapeo general de la diversidad que había ahí. Y finalmente, las dos categorías que más nos fueron útiles para atravesar esto fue el tema de la pedagogía de las emociones. ¿Qué emociones estaban ahí? Porque al lector se le enganchaba a través de eso, ¿no? Entonces recurrimos a un campo relativamente nuevo en la historiografía, en los estudios históricos, que es la historia de las emociones. Y además hay mucho amor atrás de esto, mucha como telenovela, pero con fotos. Saidi, ¿qué fue lo que terminó con las fotonovelas? Porque ya no tenemos fotonovelas en el mercado. Mira, Álvaro, esto es un aspecto muy importante porque justamente las fotonovelas tuvieron un desarrollo impresionante de esta industria editorial, y lo que termina con esto es la televisión, ¿no? La televisión en los años 80 empieza a popularizarse y empieza a convertirse en el artefacto más importante de los hogares mexicanos, ¿no? Y en la televisión, pues obviamente empiezan a adaptarse las telenovelas, ¿no? De hecho, los sacaron programas... sus videofotonovelas, yo me acuerdo. Exactamente, entonces es la televisión y estos programas, por ejemplo, estos programas sobre las mujeres y sobre los relatos que había en ese momento. No sé si pueda mencionar qué tipo de programas, o claro estoy haciendo publicidad. Claro que sí, es televisión pública, aquí hay libertad de expresión. Perfecto. Bueno, programas como Mujer Casos de la Vida Real, ¿no? La Rosa de Guadalupe, entre muchos otros, lograron, digamos, captar la esencia de lo que mantenía las fotonovelas, ¿no? Este melodrama, estas situaciones que se vivían, digamos, pues en la mayor parte en los sectores populares, los dramas de los hogares, de la familia, de las relaciones de pareja, fueron, digamos, tomados por estos programas. Oye, Saidi, y con esto se transforma. ¿Tú crees que podrían regresar? Yo recuerdo que grandes genios como Miguel Sabido hasta hicieron fotonovelas en internet para efectos didácticos. Entonces, no sé, de repente me queda como el gusanito, la duda, ¿podremos volver a tener fotonovelas? Bueno, es una pregunta muy complicada, o sea, es una pregunta muy complicada. Yo creo que pues el cine y las imágenes y, digamos, el internet ha dado paso, digamos, a otro tipo de formatos, ¿no? De otros formatos que habría que preguntarse hasta qué punto podrían ser, digamos, fascinantes o de interés para las nuevas generaciones, ¿no? Pero yo creo que es difícil que vuelva a mantenerse ese formato físico, ¿no? Por eso tenemos que conseguir este material. Yo podría estar aquí toda la noche charlando con estos dos grandes investigadores porque estoy enamorado de su material. Pero pues ya saben cómo es la tele, nos tenemos que ir. Vámonos a conclusiones, Andrés. ¿Con qué nos despedimos? De pronto, muchas personas, no sé, mayores de 40, 50 años, en algún momento de sus vidas tuvieron una fotonovela en sus manos. De pronto, para muchos hombres, debajo del colchón, ahí la tenían escondida de los padres. Hemos recogido muchas anécdotas de cómo la gente se acercaba a ellas. Por consiguiente, quienes tengan ese recuerdo, el recuerdo de haber leído alguna, van a poder encontrar en este libro una explicación al tamaño de la industria editorial, a las formas que tenía y al lugar que ocupó en la sociedad mexicana. Por consiguiente, pueden buscarlo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Nos esmeramos porque fuera una escritura ágil, amena, para todo público. Si bien es un libro académico, está pensado para que cualquier persona pueda leerlo y disfrutarlo. Gracias, un placer, un honor. Y ahora cerremos con broche de oro, Saidi, querida. ¿Con qué nos vamos? Bien, yo creo que un elemento importante que hay que señalar de las fotonovelas es que lejos estaban solamente del entretenimiento.
y que allí, como nosotros lo mostramos en el libro, justamente estos discursos que habían allí en estas historias, cómo se contaban, los dramas que se vivían, también están cargados de muchos prejuicios de clase, de género y de raza, ¿no? Y esto yo creo que es un elemento interesante porque no habían, como dijo al comienzo Andrés, no eran inofensivas, ¿no? Y llama la atención porque lo que nosotros también mostramos en el libro es justamente cómo se formaron muchas generaciones de mexicanos y mexicanas en ese periodo, ¿no? Con esas construcciones del amor romántico, de la sexualidad, ¿no? De las relaciones familiares, del matrimonio, y creo que ahí lo pueden ver claramente en el libro, cómo se van, digamos, amalgamando estos discursos y estas ideas que prevalecen en la actualidad, ¿no? Entonces, y que es justamente la que se está cuestionando ahora con la revolución feminista. Creo que eso es importante entenderlo para entender también los orígenes de esas mentalidades que se mantienen y que se resisten a transformarse en este momento. Creo que esto es una invitación para que una provocación para que lo lean. Gran provocación, gran material. Muchas gracias, Heidi. Igual, un placer, un honor. Y usted luche con todas sus fuerzas por tener este material, les juro, les va a fascinar. Quédense con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias.